Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles nuevamente por este medio. Este video es nuestro último video de este curso que pues ha pasado volando. En este curso vamos a platicar de nuestra última unidad. Nuestra última unidad se titula Contabilidad Gubernamental. Ojalá que este video lo vean pronto. Hay algo que, perdón que lo diga, pero me preocupa mucho de que, como les comenté, bueno, creo que desde el primer video, los materiales están en plataforma desde el sábado correspondiente a nuestra clase. Y es muy angustiante que pase toda la semana y que no se tomen la molestia de abrir la página y ver y revisar de qué se trata su actividad. La última actividad que corresponde a la semana 3 y 4 es en donde ustedes tienen que entregar su proyecto final integral. El proyecto final integral, como su nombre lo dice, tiene que considerar lo que ustedes me hicieron el favor de escribir en la fase uno, lo que deben de estar trabajando en la fase 2 y sumarle lo correspondiente a nuestra unidad número 4, que se titula, como dije hace rato, Contabilidad Gubernamental. Esto nos lleva a que su proyecto integral debe de tener, fíjense bien, una carátula en donde van a poner el logotipo de la universidad, el nombre del proyecto enfocado a la entidad pública que ustedes hayan decidido, el nombre de ustedes iniciando por apellido paterno, materno y nombre, y la fecha de entrega. Después debe de venir un índice. Ese índice debe de reflejar todos los contenidos de su trabajo, desde la introducción y hasta las respuestas detonadoras. Y fíjense bien, dije respuestas, porque es la de la fase uno que ya contestaron, la de la fase 2 y la de su última semana, por así citarlo. Debe de coincidir el índice con el concepto que pongan y la página. Deben de ser cuidadosos en ello. Posteriormente debe venir una introducción. En esa introducción deben ustedes de platicar del contexto de todo su caso integral, pues de que se trata de tal municipio, de tal organismo, de tal dependencia, que ustedes en esa dependencia van a aplicar los conocimientos de la materia de administración y gestión financiera, aplicando lo que es la gestión pública, lo que es el presupuesto de esa entidad y su manejo, la ejecución presupuestaria de ese presupuesto y obviamente las implicaciones contables de eso que estén planteando. Para ello, pues obviamente se apoyan en los contenidos del curso. Después del desarrollo de todo esto, debe de venir otro apartado en donde van a platicar sus conclusiones. Acuérdense que las conclusiones es la respuesta a lo que ustedes plantean desde un inicio. En la introducción, ustedes me van a decir hacia dónde los lleva el proyecto que están haciendo y después en la conclusión van a decir, bueno, pues de acuerdo a lo desarrollado en nuestro capítulo uno, pues ahí observamos que la gestión eh, pública es muy importante por esto, y se demostró con esto, y aprendimos esto. En el capítulo 2 hablábamos de esto, y a través del desarrollo nos llevó a esto, y por lo tanto concluimos que sí se cumple o que nos haría falta esto y aquello. Esas son las conclusiones. Después de las conclusiones, debe de venir su bibliografía que hayan utilizado. Es importante que pongan bibliografía y, de ser posible, en alguno de los apartados de su redacción, que pongan alguna parte de esa bibliografía para que le den el fundamento, digamos, al trabajo que están presentando. Tengan cuidado también de esa parte. Debe, después de su bibliografía, deben de venir todos los anexos
que ustedes consideren que sirvan de apoyo y que pudiesen no estar dentro del contenido del trabajo. Y después de que hayan pasado sus anexos, va a venir un apartado final que se llama respuestas a las preguntas detonadoras de las 3 semanas. La semana uno, mi pregunta fue esta y lo que respondimos es esta. Semana 2 es esta y respondí esto. Y semana 3 es esta y estoy respondiendo esto. Como se dan cuenta, es un trabajo mm, fácil, pero medio complicado en el desarrollo del mismo. Y si ustedes no tienen la precaución de ver su actividad a tiempo, no es posible que la revisen en sábado para entregarla el sábado, o que la revisen el viernes en la noche para entregarla el sábado. Esta actividad la tienen que entregar en esa fecha. Entonces, cuiden, por favor, yo los he estado apoyando en pasarles sus actividades de viernes a domingo, creo, ¿sí? Es importante que esta última actividad la culminen en sábado, porque ya se termina el curso. Entonces, por favor, no les lleva más de 15 minutos o menos meterse a la plataforma, revisar de qué se trata y así ustedes planean su semana y saben en qué momento pueden hacer su trabajo. También les he pedido, no sé, no he revisado, voy a checar sus actividades, pero no sé si me hayan hecho el favor de poner sus teléfonos y sus correos. Es importante para que yo esté detrás de ustedes. Permítanme, perdónenme que se los diga, pero necesito estar detrás de ustedes para que esto no salga. Entonces es importante que ojalá tengan la atención con un servidor y me proporcionen esa información. Es esto, perdón, lo quise decir al principio de este video, que insisto, ojalá que no lo escuchen ni lo vean, faltando un día para que entreguen el trabajo. Bueno, después de este contexto, vamos a ver de manera breve de qué se trata la contabilidad gubernamental. Y digo de manera breve porque a través de sus materiales, ahí lo van a ver. Ahora, otro punto importante antes de meterme al tema de la contabilidad. En la plataforma de esta semana 3 y 4 les va a aparecer el documento central. Les va a aparecer, obviamente, este video que estamos viendo. Les va a aparecer la guía de aprendizaje, que es un resumen de la carta descriptiva enfocada única y exclusivamente a nuestra última parte de nuestro curso. Les va a aparecer dos rúbricas. La rúbrica del proyecto integral, el cual me lo deben de subir en PDF, por favor, en PDF. Y ese proyecto deben de seguir la rúbrica. Palabras más, palabras menos. La rúbrica incluye todo lo que ya les he comentado hasta ahorita, ¿sí? Pero hay una rúbrica también de su presentación en video. Esta semana entregan dos actividades. Una, su PDF, su proyecto integral. Y dos, van a subir un link o el video, si se puede el video mejor, y si no el link de donde yo lo pueda jalar. Pero ese video que ustedes presenten conlleva una chambita más. O sea, una chambita más se refiere a que tienen que hacer una presentación que puede ser en PowerPoint o en cualquier otro software que ustedes dominen, precisamente de lo que me van a presentar en el video. Una cosa es el proyecto integral y otra cosa es su presentación como tal. El proyecto integral es todo el librito, todo el cuaderno que incluye todo. El proyecto, la presentación en video es su presentación que debe de durar máximo 15 minutos y en la cual ustedes me van a exponer de qué se trata su proyecto, por qué lo quisieron hacer sobre esa entidad, cómo es que fueron aplicando los conocimientos adquiridos en cuestiones de gestión pública, en cuestiones de presupuesto, en cuestiones de ejecución presupuestal y finalmente qué repercusiones o cómo manejaron la contabilidad. De la misma manera van a platicarme de sus conclusiones y de todo lo que me quieran decir relacionados con su proyecto. Eh, yo les hice, y eso es
extra, digamos, a lo que debe de haber en la plataforma, les hice un ejemplo de su proyecto integral, como para guiarlos de cómo lo tienen que presentar y qué puntos tienen que tocar. Cuando ustedes revisen ese material, se van a dar cuenta que incluye básicamente todos los puntos de nuestro programa enfocados al caso que les inventé, digamos, si lo queremos ver así, como para que ustedes digan, ah, bueno, por aquí va la cosa y así lo voy a tratar de traducir a mi caso, ¿sí? Pero, como les dije, es algo fácil, pero sí lleva tiempo. Por lo mismo, hay que meterse todos los días un ratito y sacarlo, porque si lo van a hacer en una hora o lo piensan hacer en tres o cuatro o en desvelándome, posiblemente el proyecto no esté bien hecho. Entonces, tengan mucho cuidado en ello. Bueno, y aparte del ejemplo, también está un podcast que también les pido lo escuchen. Es importante que lo vean, ¿sí? Y finalmente, digamos, la sumatoria de todo esto es lo que les va a ayudar, pues, a aprender y a elaborar un buen proyecto. Bueno, ahora sí, vamos a platicar en 10 minutos, de manera muy ejecutiva, de qué se trata los temas de de nuestra última unidad, la unidad número 4. Se llama, bueno, como ya se los había citado, contabilidad gubernamental. ¿Cuáles son los temas que aquí se desarrollan en esta unidad? Son los que tenemos en la pantalla. La unidad como tal, ya se los dije, se llama contabilidad gubernamental y dentro de esto vamos a revisar desde los antecedentes, los fundamentos, el sistema, la contabilidad gubernamental, los principales usuarios, el marco conceptual, hasta llegar a los estados financieros y la cuenta pública. Bueno, vamos a ver rapidín, ¿sale? Antecedentes de la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental tiene su origen en la necesidad de gestionar adecuadamente los recursos públicos. Ustedes deben de saber que la contabilidad es un sistema de información, finalmente. Ese sistema de información es hecho, digamos, por toda la gente involucrada en los registros de los movimientos financieros que existen en una entidad pública y en una entidad privada, ¿sí? Obviamente, si buscamos que la gestión de esos recursos sea de manera eficiente, pues obviamente las entidades públicas tuvieron esa necesidad de poder gestionar sus recursos bajo cierta transparencia y en donde cada quien involucrado supiera, pues, de dónde llegaba el dinero, cómo se aplicaba, para qué se aplicaba y qué efectos tenían en los cambios contables dentro de la estructura de esa entidad pública, ¿sí? Eh, mm, y por ello nos lleva digamos, también a poder explicar cómo se manejan, ser transparentes y rendir cuentas adecuadas. Por eso un poquito lo del dibujo, o sea, una lupa ahí como para estar checando cómo están las cosas, pero ¿cómo vas a checar si no tienes documentos y documentos que realmente reflejen lo que está sucediendo? El fundamento legal de la contabilidad gubernamental en México. La contabilidad gubernamental en México está respaldada por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta, como tal, establece principios y normas contables que deben de seguir y cuidar las entidades gubernamentales del país. Cada entidad se apega a esto y cada entidad también dentro de su contexto hace, digamos, los ajustes correspondientes a lo que están llevando a cabo. Nuestro curso no se trata de hacer contabilidad, porque como tal, obviamente implicaría muchísimos más procedimientos,
sino simplemente nosotros entender que todo lo que se refleja en los estados financieros que nos presentan deben de estar hechos de acuerdo a un fundamento legal, no lo pueden hacer a criterio quienes manejen esto. Y obviamente ese fundamento es el que le va a dar la seguridad, la transparencia de los manejos de los recursos. El sistema de contabilidad gubernamental es un conjunto de principios, normas y procedimientos utilizados para registrar, procesar y reportar la información financiera del sector público, garantizando nuevamente la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos. Hay mucha gente involucrada en esto y hay muchos usuarios de esta información. Los usuarios pues, son los propios funcionarios de la entidad. Otros usuarios son los empleados de la propia entidad, digamos. Unos son los directivos, otros son los que trabajan de forma operativa, por así citarlo. Otros usuarios pueden ser los proveedores. Otros usuarios pueden ser instituciones financieras con las que se tenga relación. Y todos estos, pues obviamente, piden o solicitan esa información para poder conocer mejor cuál es la situación financiera de la entidad en turno y para poder tenerle confianza, pues esa información debe de ser debe estar bien hecha, respaldada a través de un sistema, de respaldada a través de un marco legal, y de esta manera quienes tengan que tomar decisiones sobre esta información, pues cuando menos saben que la decisión que tomen está fundamentada en la información que la entidad como tal esté presentando. El punto 4.4, la contabilidad gubernamental y los entes públicos. La contabilidad gubernamental se aplica a todas las entidades del sector público, incluyendo organismos gubernamentales, empresas estatales y municipios, con el objetivo de asegurar una adecuada gestión de sus finanzas. Finanzas es manejar dinero, dicho en un contexto muy sencillo. Por lo tanto, si las entidades manejan recursos y esos recursos que aquí nos interesa es dinero, pues tienen que poder, digamos, demostrar que el uso del dinero es precisamente para la aplicación práctica de estos recursos. Tenemos también el 4.5, que es la contabilidad gubernamental. Dentro de esta vemos la cuenta pública y la problemática mundial. En diversos países la gestión de la cuenta pública ha enfrentado desafíos como la falta de transparencia, el déficit presupuestario y la mala gestión de los recursos. O sea, ¿qué queremos decir con ello? Al final de todo el proceso, la entidad pública tiene que reflejar, digamos, eh, cómo fue que le dio uso a los recursos, de acuerdo a cómo le fueron asignados o cómo los pudo obtener, ¿sí? Y qué aplicación les dio. Todo esto lo tiene que hacer a través de la cuenta pública. Sin embargo, si esa cuenta pública está mal elaborada, pues obviamente va a llevar a decisiones mal tomadas y o a la no transparencia en lo que se está demostrando. Y por ello, esto preocupa porque no solamente es en nuestro país, sino es en el resto del mundo. Entonces, es una parte importante que a través de las modificaciones a los sistemas contables y financieros se van haciendo con la intención de que se vaya mejorando en esta parte. Y como tal, pues juega un papel muy importante en el conocimiento que estamos adquiriendo a través de esta asignatura. El punto 4.6 nos hace pensar en cuanto a los objetivos del sistema de contabilidad gubernamental. Los objetivos incluyen otra vez, fíjense bien, la transparencia en la gestión de los recursos públicos. O sea, como que
lo subrayan constantemente, o sea, a través de un sistema de contabilidad que esté bien hecho, que esté respaldado legalmente, que esté manejado en forma, atendiendo las normas de información financiera, esto va a provocar que lo que nos presenten sea transparente y esto, a su vez, ayudará en la gestión de los recursos públicos como tal, la rendición de cuentas, la toma de decisiones informada y la eficiencia en la asignación de los recursos. El punto 4.7 nos habla de los principales usuarios del sistema de contabilidad gubernamental. Ya más o menos los había yo comentado hace unos minutos. Los principales usuarios incluyen el gobierno como tal, los ciudadanos, los inversores, los organismos de supervisión y los acreedores. O sea, toda la gente que por alguna razón tengamos relación con esa entidad en donde tengamos que hacer algún negocio, ¿sí? Algún movimiento, pues obviamente nos interesa que nos demuestren cuál es la situación financiera que tienen. Y si esa información que nos demuestra no está bien elaborada, pues obviamente la decisión que se tome pues no va a ser la mejor y o la credibilidad que se pueda tener en función de esa entidad tampoco será la mejor. Por ello, a todas estas personas que involucradas en el uso de esa información, pues les interesa evaluar adecuadamente su situación financiera y ver cuál es el desempeño de que ésta tienen en el sector público. El 4.8 nos lleva a pensar en el marco conceptual del sistema de contabilidad gubernamental. Este establece los principios, conceptos y procedimientos que sustentan la contabilidad gubernamental, proporcionando un marco para la preparación de estados financieros y toma de decisiones. Si se fijan, todo va de la mano, o sea, un marco conceptual pues es el soporte teórico que te lleva al armado práctico, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, están haciendo un proyecto, ese proyecto están tomando las bases teóricas a través de algo práctico. Bueno, si eso que presenten está bien estructurado, es porque está amarrado con ese marco conceptual que lo está rigiendo. Entonces, regresándonos, la contabilidad es un sistema de información. Ese sistema de información debe de estar apegado a toda la normatividad financiera, a todo el marco legal, ¿sí? A través de toda esa normatividad, de todo ese marco legal, de todos los conceptos en el sentido de la estructura de las cuentas, ¿sí? Pues van a armar esa contabilidad gubernamental. Y de esta manera, todo lo que se entregue va a estar o va a reflejar los principios y procedimientos que lo sustentan, ¿sí? Por lo mismo, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta. El apartado 4.9 nos lleva a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental. Los postulados básicos, tanto en la contabilidad gubernamental como en la contabilidad privada, pues digamos que son la base de lo que quienes hacen contabilidad, eh, eh, pues les da la certeza de lo que registran está hecho conforme a todo este tipo de norma, digamos. Por ello, se citan tal cual, son principios fundamentales que guían la preparación y presentación de la información financiera. O sea, a través de ellos ayudan a que quienes lo hace, pues lo haga como debe de ser, ¿sí? En el sector público y en el sector privado, asegurando la integridad y confiabilidad de los registros contables. Y dentro de los postulados, pues hay varios y digamos de una manera genérica son los que vemos en esta lámina. Sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica, consistencia. Todos estos, el contador o quien hace su chamba, ¿sí? Tiene que fundamentarse en estos principios, en las normas, en todos los criterios, en las leyes, en todo ese marco conceptual, para que ese informe financiero pues, realmente refleje lo que la entidad
tiene, o más bien nos demos cuenta de su situación financiera presente. Dentro de esto, hay ciertas características técnicas del sistema de contabilidad gubernamental. Estas incluyen la integración de sistemas, estandarización de procedimientos, automatización de procesos, seguridad y confidencialidad y capacitación y actualización del personal. O sea, para que este sistema funcione, digamos, se deben de cumplir ciertas características. Estas características van a llevar a que ese todo sea confiable, transparente y esté bien hecho. ¿Cuáles son los principales elementos del sistema de contabilidad gubernamental? Se refieren al registro de las transacciones, elaboración de los estados financieros, control interno, auditoría interna, externa y reportes de divulgación de información. O sea, todo en conjunto, o sea, si lo vemos así rápido, o sea, contabilidad, un sistema de información. Ese sistema de información debe de estar elaborado conforme a todas las normas de información financiera, a los principios de contabilidad, debe de ser apegado a la ley, ¿sí? Y los registros que ahí se hagan, ¿sí? De todas las operaciones y transacciones van a contribuir a la creación de los estados financieros. Los estados financieros básicos son tres. Hay muchos más, pero los básicos es el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Dentro de estos hay otros estados que ayudan a la mejor entendimiento y transparencia de los que les acabo de citar, ¿sí? Estos estados financieros se convierten en la materia prima para todas aquellas personas que ya dijimos que tienen relación con la entidad, para que los tengan, los lean y a través de ellos puedan conocer cuál es esa situación financiera. Unos para administrarla, otros para trabajar algunas cosas internamente, otros, como aquí se cita, el control interno, para revisar que las cosas no se salgan de control. Otros, al venir un auditor externo, también para checar cómo van las cosas y en función a todo ello, hacer los reportes y divulgar la información hacia todos los involucrados. De aquí, bueno, ya me adelanté tantito, pero bueno, los estados financieros básicos incluyen el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Todos proporcionan una visión completa de la situación financiera y el desempeño del gobierno. En la medida de nuestros de experiencia digamos, las áreas en donde yo estoy involucrado, pues puede ser que ya haya visto los estados financieros de la entidad donde trabajo. Si no estoy involucrado en ello, bueno, de que tengan la idea de que para poder reflejar esa información y poder conocer la situación que guarda la entidad financieramente hablando, tienen que entregar cuando menos estos que estamos viendo aquí. El balance general, que es en un lenguaje así sencillo, es la fotografía de la empresa en un momento determinado. El estado de resultados es la operación de la entidad, o sea, de dónde obtuvo ingresos, cómo los está usando y hacia dónde llegamos con el resultado final. El flujo, pues más claro, o sea, cuánto recibí, porque a lo mejor yo tenía que recibir 100 y solamente recibí 20. Con esos 20, ¿en qué los utilicé? ¿Qué remanente tuvo? O si fueron aplicados debidamente. Y de esta manera también ver el estado de cambios en el patrimonio de la entidad. Y de aquí nos vamos a la parte final, que es la cuenta pública. Decíamos hace rato que a través de la cuenta pública, las entidades públicas demuestran ante la autoridad competente cuál fue el uso, bueno, cuál fue el origen y uso de los recursos recibidos. Y a través de este documento, y si solo si las cosas se hicieron bien, se va a pues a obtener una transparencia en el uso de esos recursos y de alguna manera
se le va a dar satisfacción a todos los involucrados. Por ello, la cuenta pública es un informe anual que presenta la situación financiera y el desempeño del gobierno, incluyendo los ingresos, los gastos, activos y pasivos, y que son sometidos a revisión, obviamente, y aprobación por parte de autoridades competentes y organismos de fiscalización. Este resumen proporciona una visión general de los principales aspectos relacionados con la contabilidad gubernamental, destacando su importancia, objetivos y componentes clave. Vuelvo a reiterarles lo que les dije al principio. Para hacer contabilidad, tendríamos que estudiar contabilidad y tendríamos que estar involucrados en todos los registros correspondientes de la entidad en cuestión. El objetivo que se busca es de que ustedes conozcan que para poder hacer una adecuada administración y gestión financiera, pues necesito, obviamente, conocer el presupuesto, saber cuánto está asignado y para qué, saber cuál es el destino que se le van a dar a esos fondos, planear su ejecución y al final del camino traducir todo eso en una serie de registros que igual no hago yo, los hacen los encargados, pero al final del camino voy a demandarles que me entreguen los estados financieros para que a través de ellos pueda yo revisar si las cosas se manejaron adecuadamente. Pero para poder creer que las cosas se hacen bien, esos estados financieros deben de estar elaborados conforme a la ley, conforme a todo el marco jurídico, todo el marco conceptual contable, y de esta manera, bueno, y aplicando los principios y normas financieras para que cuando yo lea esa información financiera me dé la confianza y certidumbre de que lo que estoy viendo realmente está reflejando la situación financiera de la entidad en turno. Al final, como siempre, una frase: el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Esta es una frase de una persona, digamos, que le interesó explicar la importancia de la contabilidad. O sea, dicho en otras palabras, si no hacemos contabilidad, si no registramos adecuadamente todo lo que sucede, pues siempre vamos a vivir en una oscuridad y o solamente iremos viviendo el día a día, pero no tenemos la consecuencia de cómo viene o hacia dónde vamos. Entonces, por ello es sumamente importancia este tema. Con esto concluimos el resumen de esta parte y pues simplemente subrayarles nuevamente que nos estamos enfocando a nuestra proyecto final y que es muy, muy importante que le echen todas las ganas del mundo, que lo apliquen a donde están, que se guíen ahora sí, con los ejemplos que les he puesto, que me hablen de la misma entidad para que haya coherencia y que lo hagan con todo el tiempo del mundo. O sea, perdónenme que sea reiterativo, pero no, perdónenme que lo diga así, no me cabe en la cabeza que sé que estoy estudiando un posgrado, que sé que tengo que revisar materiales y que pasa la semana completa y nadie los ve. Entonces, ojalá que sí lo revisen y que más importante aún que lo que entreguen, les sume conocimiento y les ayude a obtener una buena calificación. Yo me reitero a sus órdenes y les agradezco mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias.